No puede permitirse un abogado, se mofó mi marido al otro lado de la brillante sala de vistas del Palacio de Justicia. Su abogado de alto standing, con una sonrisa de suficiencia, asentía a su lado. Ricardo pensaba que me tenía acorralada contra la pared. Creía que 5 años de mantenerme bajo un control férreo, ocultando activos y tratándome como a una ama de casa sin formación, me habían dejado sin opciones. El juez me miró por encima de sus gafas y me preguntó si tenía la intención de representarme a mí misma. Mi marido dejó escapar una risita, un sonido cruel y lleno de confianza que resonó en toda la sala. Pero en cuanto empecé a desabotonar mi pesada gabardina de lana, la risa murió instantáneamente. No estaba allí de pie con un vestido barato de rebajas. Abrí la funda portatrajes, aparté la tela oscura y revelé mi uniforme de gala. Del Ejército de Tierra de España. La estrella de 8 puntas de comandante brillaba en mis hombros, los botones dorados captaban la luz y mi pecho lucía 5 filas de condecoraciones. Me acerqué al estrado, clavé mis ojos en los suyos, que ahora estaban aterrorizados, y pregunté: ¿quién aprobó tu habilitación de seguridad para contratos de defensa? Toda la sala se quedó en un silencio sepulcral. Mi nombre es Elena Beltrán, tengo 40 años y soy comandante en servicio activo del Cuerpo de Intendencia y especialista en inteligencia del Ejército Español. Durante 5 años mi marido Ricardo trató mi carrera como una nota a pie de página irrelevante. Cada vez que mis deberes requerían despliegues clasificados o misiones prolongadas vestida de civil, él las descartaba como simples trabajos temporales de oficina o años sabáticos inexplicables. En su mente él era el único proveedor, el ejecutivo de éxito, cuya consultora de seguridad era lo único que traía comida a nuestra mesa. Yo dejé que lo creyera. En mi línea de trabajo aprendes rápido que la disciplina silenciosa siempre vence a la arrogancia ruidosa, y mantener un perfil bajo en casa era, sencillamente, mi segunda naturaleza. Esa paciencia silenciosa terminó en el momento en que Ricardo solicitó el divorcio. Impulsado por la codicia y el deseo de empezar de cero con una pareja más joven, se propuso despojarme de todo. Liquidó nuestros ahorros comunes, ocultó inversiones compartidas e intentó echarme de nuestra casa en Pozuelo de Alarcón. Convencido de que yo carecía de los medios financieros o la capacidad intelectual para presentar batalla. Sentado en la fría galería del juzgado, vi a Ricardo inclinarse hacia su costoso abogado de empresa, ambos riendo como si mi derrota ya estuviera garantizada. Veían a una mujer dócil y desempleada que estaba a punto de ser desechada sin un euro a su nombre. Pero cuando el secretario judicial llamó a nuestro caso y el juez preguntó si pretendía defenderme sola, me quité la gabardina. Saqué de la funda el impecable uniforme azul del ejército con las divisas de comandante reluciendo y mis medallas ordenadas con precisión. Ricardo había pasado años construyendo su empresa de consultoría de defensa, expandiendo su negocio, mientras se aseguraba de que yo permaneciera completamente al margen de las finanzas del hogar. Él controlaba cada cuenta bancaria, gestionaba las escrituras de las propiedades y se encargaba de todas las declaraciones de impuestos. Nunca me opuse, no porque fuera ignorante, sino porque mi atención principal estaba dedicada a operaciones logísticas de alto nivel en el extranjero. Ricardo confundió mi confianza silenciosa con su misión, asumiendo que porque no alardeaba de mi rango ni presumía de mi autoridad, era débil y fácil de manipular. Mientras yo gestionaba cadenas de suministro militar multimillonarias y lideraba operaciones conjuntas, Ricardo estaba ocupado rodeándose de subordinados que alimentaban su ego. Con el tiempo su desprecio por nuestro matrimonio se convirtió en una falta de respeto flagrante. La gota que colmó el vaso llegó cuando descubrí la verdad tras su repentina urgencia por un divorcio hostil.
Una actualización rutinaria de mi historial de seguridad reveló que Ricardo estaba desviando activos en secreto a cuentas en paraísos fiscales, creando empresas pantalla y usando esos fondos ocultos para financiar un estilo de vida lujoso con la auditora financiera jefa de su empresa. La misma mujer que ahora estaba sentada con aire de superioridad justo detrás de él en la primera fila de la sala. Él creía sinceramente que había ejecutado la operación encubierta perfecta contra su propia esposa. Pensó que podría arrebatarme la dignidad, dejarme en la calle y marcharse con millones sin levantar una sola sospecha. Pero Ricardo había olvidado una regla fundamental de combate: nunca inicies una guerra contra alguien que ha sido entrenado profesionalmente en estrategia táctica, recopilación de inteligencia y resolución de conflictos de alto riesgo. La atmósfera en la sala cambió instantáneamente cuando me acerqué al podio. La sonrisa condescendiente de Ricardo se desvaneció, reemplazada por una expresión de asombro absoluto. A su lado, su abogado se quedó petrificado, con el bolígrafo suspendido en el aire sobre su cuaderno mientras sus ojos procesaban los botones de latón, la estrella de mi rango y las condecoraciones. El público guardó silencio. Incluso el juez hizo una pausa apoyando las manos sobre el mazo mientras me miraba por encima de sus gafas, transformando su actitud de impaciente a profundamente respetuosa. Señoría, dije con una voz calmada, precisa y resonante, curtida por años al mando de tropas y dando informes a altos mandos. Soy la comandante Elena Beltrán, oficial de logística e inteligencia en activo del Ejército de Tierra. Pido disculpas por la presentación poco convencional, pero acabo de regresar de una comisión de servicio obligatoria. Antes de que el abogado de Ricardo pudiera recuperarse o tartamudear una objeción, las pesadas puertas dobles al fondo de la sala se abrieron. Un oficial del cuerpo jurídico militar, un teniente coronel auditor, entró con un maletín de cuero impecable. Además, señoría, continué, mirando fijamente a los ojos aterrorizados de Ricardo, no me represento sola hoy. El capitán Moreno del cuerpo jurídico militar está presente como CEO defensor bajo la ley de la carrera militar y la supervisión del Ministerio de Defensa. Invocamos la jurisdicción inmediata respecto a todos los activos matrimoniales y las auditorías financieras vinculadas a la seguridad nacional. Me giré hacia Ricardo, cuyo rostro se había vuelto completamente pálido, y puse una carpeta gruesa sobre el podio. La empresa de consultoría de mi marido, afirmé mirando directamente al juez, opera bajo contratos especializados con el Ministerio de Defensa. Esos contratos, junto con su habilitación de seguridad de alto secreto, exigen estrictamente declaraciones financieras honestas y transparentes en todos los cuestionarios oficiales de seguridad. Ricardo se inclinó hacia adelante, con los nudillos blancos mientras agarraba el borde de la mesa. Sabía exactamente a dónde iba esto. En su prisa por ocultar nuestros bienes de este Tribunal Civil, continué, mi marido presentó una declaración jurada afirmando que nuestras cuentas conjuntas y propiedades valían apenas una fracción de su valor real. Lo que no tuvo en cuenta es que mentir en las declaraciones de bienes mientras se ostenta una habilitación de seguridad activa es una violación directa de la ley federal y militar. Cogí un documento de la carpeta, captando la mirada de pánico de su amante auditora en la galería. Hace 2 semanas mi equipo de inteligencia realizó una auditoría cruzada entre sus presentaciones judiciales y su documentación de seguridad estatal. Descubrimos 3 cuentas no declaradas en las Islas Caimán, 2 sociedades pantalla y más de 2 millones de euros en capital no reportado. Fondos que él juró bajo fe pública que no existían. Me acerqué más a la mesa de la defensa, mirando a Ricardo a los ojos. Así que, Ricardo, déjame hacerte la pregunta que tus clientes de defensa te
Harán esta tarde, quien aprobó tu habilitación de seguridad cuando cometiste fraude jurado para engañar a tu esposa. El silencio en la sala era total. El abogado de Ricardo pasaba las hojas de su blog frenéticamente con su confianza totalmente destruida. Se inclinó y le susurró algo al oído con desesperación. Pero Ricardo parecía no oírlo. Me miraba con la boca entreabierta, dándose cuenta de que no solo había perdido el juicio de divorcio, sino que había desmantelado su vida entera. Señoría, tartamudeó el abogado de Ricardo. Levantándose con un nerviosismo repentino, solicitamos un receso inmediato. Mi cliente no era consciente de estos solapamientos administrativos y necesitamos tiempo para revisar estas alegaciones. ¿Solapamientos administrativos? El capitán Moreno, mi defensor militar, dio un paso al frente con una postura rígida y autoritaria. Letrado, esto no son solapamientos. Son copias certificadas de declaraciones federales juradas bajo pena de perjurio. Además, bajo el Código Penal Militar y los Estatutos de Seguridad Nacional, el fraude por parte de contratistas de defensa activa protocolos de denuncia inmediata. Antes de que el abogado pudiera formular una respuesta, las puertas del fondo volvieron a abrirse. 2 agentes de la Guardia Civil, acompañados por un investigador civil de la División de Delitos Económicos, entraron en la sala y se sentaron en la primera fila con cuadernos en mano. La mirada del juez pasó de los investigadores a Ricardo, su expresión se había endurecido en un frío desprecio. Señor Vance, dijo el juez, y su voz rebotó en los paneles de roble. Hace 10 minutos estaba usted en mi sala mofándose de la situación financiera de su esposa e insinuando que no tenía respaldo legal. Ahora estoy viendo pruebas de cuentas ocultas, fraude contractual y posible perjurio. Se deniega la petición de receso. Ricardo miró a los investigadores, luego a su abogado, quien negó sutilmente con la cabeza, indicando que no había salida de esta trampa. La arrogancia que lo había definido durante 5 años se evaporó por completo, reemplazada por puro pánico. Se puso en pie con las manos visiblemente temblorosas mientras me miraba. Elena, por favor, suplicó con voz quebrada, despojada de toda la autoridad condescendiente de antes. ¿Podemos hablar en privado? No necesitamos hacer esto aquí. Podemos arreglarlo entre nosotros. Lo estamos arreglando, Ricardo, respondí con calma. Aquí mismo. Para que conste en acta. El capitán Moreno colocó nuestra propuesta de acuerdo de liquidación sobre la mesa de la defensa. Los términos eran inflexibles. A cambio de no tramitar la denuncia penal inmediata por los activos ocultos a través de canales militares, Ricardo me entregaría la casa familiar por completo o ejecutaría una división equitativa de todos los fondos descubiertos en el extranjero. Pagaría mis honorarios legales y firmaría un decreto de divorcio final y limpio en ese mismo instante. Su abogado echó un vistazo a las pruebas acumuladas contra ellos, se inclinó y le dio a Ricardo el único consejo realista que le quedaba: firme inmediatamente antes de que la fiscalía se haga cargo del procedimiento civil. Con dedos temblorosos, Ricardo cogió el bolígrafo y firmó cada página, abandonando sus grandes planes de despojarme de mi dignidad. El juez revisó el documento ejecutado, firmó la orden final y golpeó el mazo con un estruendo seco y decisivo. Se había acabado. Me abotoné la gabardina de lana. Sobre mi uniforme recogí mi maletín de cuero y me alejé de la mesa de la defensa sin dedicarle a Ricardo ni una segunda mirada. Detrás de mí podía oír a su abogado intentando desesperadamente gestionar la situación con los investigadores que se habían acercado para escoltar a Ricardo y a su auditora a una sala privada para ser interrogados sobre las discrepancias en su habilitación de seguridad. Al salir por las puertas dobles del juzgado, el aire
Fresco de la mañana se sentía más limpio y ligero de lo que se había sentido en años. Durante media década, me había permitido interpretar el papel de la esposa. Silenciosa y complaciente, asumiendo que el respeto mutuo y la lealtad serían devueltos. Había dejado que un hombre confundiera mi silencio con debilidad y mi modestia con desamparo. Pero la disciplina silenciosa no es sumisión, y un verdadero soldado nunca confunde la paciencia con la rendición. Bajé las escaleras de piedra del juzgado con la cabeza alta, sabiendo que no solo había protegido mi futuro, sino que también había reclamado mi total independencia. Ricardo pensó que podía destruirme usando mi propia humildad en mi contra, pero al final, su propia arrogancia fue su perdición.